Hola, aquí estamos nuevamente por una sesión de clases audiovisuales y el tema que vamos a tratar en esta sesión es el de archivos de texto. Pero dejamos un ejercicio propuesto la sesión pasada sobre procesamiento de texto, donde nos pedían crear una función, contar palabras, que recibiera un string, una oración en este caso, y crear un diccionario con las palabras de ese string y como valor la cantidad de veces que aparecía cada palabra. Teníamos acá detalles que habían puntuaciones, habían letras en mayúsculas, sin embargo contaba todo en minúsculas, etc. Entonces ahí está la parte de procesamiento de texto. Solución entonces, muy simple, función contar palabras, estamos definiéndola, creamos nuestro diccionario el cual vamos a ir rellenando con cada una de las palabras. Y lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a reemplazar desde T, que es la oración, reemplazar las comas por vacío, por nada. Entonces estamos eliminando las comas, temporalmente al menos, de nuestra oración. Lo mismo con el punto, también lo estamos eliminando por vacío. Podríamos hacer lo mismo con el dos puntos, el punto y coma, y así sucesivamente. Pero dado el ejemplo, y para casos de nuestro ejercicio, vamos a considerar que eliminando las comas y los puntos bastaba. Entonces ahí estamos haciendo el reemplazo momentáneamente, y además a ese string ya con los reemplazos hechos lo estamos pasando a minúscula con el método lower. Todo eso va a retornar entonces nuestra oración limpia, sin puntuaciones y en minúscula, y ese elemento lo estamos almacenando en T nuevamente. Entonces estamos reemplazando la oración que recibimos por esta nueva oración ya limpia. A continuación entonces esa oración ya limpia T la estamos dividiendo con el método split, que si no poníamos nada acá, separada por el espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una lista de las palabras de mi oración. ¿Dónde estamos guardando esa lista? En la variable palabras. Lo siguiente es manejo de estructuras de datos, en este caso recorrer nuestra lista palabra por palabra, for palabra y palabras. Después, algoritmo que ya conocemos muy bien para el trabajo con diccionarios. Si la llave no está en el diccionario, agrego la llave con el valor inicial, en este caso 0, y después fuera de eso a la llave le voy aumentando en 1 por cada aparición que ocurra. Entonces aquí estamos contando de manera dinámica, con la ayuda de un diccionario, cuántas veces aparece cada palabra. Finalmente estamos retornando entonces el diccionario con las palabras. Espero no hayan tenido problemas. Acá solamente de procesamiento de texto tenemos el replace, el lower y el split. El resto, estructura de datos que no podemos olvidarlas porque vamos a seguir utilizándola para este tercer certamen. Seguimos entonces. Ahora el tema de archivos de texto. Ponemos este apellido de texto porque hay más archivos de tipo binarios, por ejemplo, pero acá solamente en programación nos vamos a ir a los más simples, que son los archivos de texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permiten visualizarlos de manera súper sencilla con cualquier editor de texto como Sublime, el bloc de notas o el que ustedes quieran utilizar. Vamos a asumir que tenemos un archivo quijote.txt. Ojo, acá una observación, la extensión de un archivo solamente ayuda al sistema operativo, ya sea Mac o Windows, para decirle con qué abrir ese archivo. Entonces si yo no le pongo txt, me va a abrir automáticamente el editor de texto. Si le pongo .doc a este archivo, cuando le hago doble clic, me va a decir, como tiene un .doc, lo voy a abrir con Word. No significa nada aparte de eso. O sea, si yo acá puedo haber puesto quijote.cesar y no tendría ningún problema en trabajarlo en Python, ¿ya? Pero entonces lo que vamos a hacer acá es copiar estas líneas. Vamos a ir a nuestro editor de texto, en este caso Sublime. Copiamos estas líneas acá. Vamos a guardar este archivo acá en la carpeta test archivo. Le vamos a poner quijote.txt. Lo guardamos. Sacamos el tema de la licencia. Y acá tenemos entonces nuestro archivo ya creado. Ojo, acá un detalle importante. Cada vez que nosotros hacemos un enter cuando estamos haciendo un archivo, acá involuntariamente, o sea, voluntariamente entre comillas, o de manera invisible, aparece existe un \n. ¿Ya? El editor no lo muestra. Aquí si yo pongo \n va a decir, esa es una letra, esa es otra letra. No lo interpreta el editor como si lo hace Python. Pero cuando aparece un enter en el archivo de manera invisible, hay un salto de línea. Bueno, consideración a tener, ¿ya? Bueno, seguimos entonces, creamos nuestro archivo. Y aquí lo primero es cómo acceder a la información de ese archivo, o sea, leer ese archivo. Lo primero es abrir el archivo con Open.
Open es una función que recibe el nombre de un archivo y en este caso particular, cuando no le ponemos nada más a continuación, después vamos a ver otras alternativas, lo abre para leer siempre, ¿ya? Entonces nuestro archivo que está en el disco duro, ya por eso lo va a abrir para poder acceder a ese archivo y ese archivo entonces va a quedar como reservado en la variable archivo. No es que esta variable tenga todo el contenido del archivo que está en el disco duro, ojo con eso, solamente sabe dónde está este archivo en el disco. Para acceder al contenido de ese hay varias formas de hacerlo, pero nosotros vamos a utilizar solamente la más sencilla, que es acceder línea por línea. ¿Cómo? A través del ciclo for. For, variable de control, acá la llamamos línea, bastante evidente. In archivo, entonces lo que va a hacer por cada iteración de este ciclo for, va a ir sacando desde el disco duro una línea del archivo, una tras otra sucesivamente, ¿ya? Y cada línea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ocupar el método strip, nuevo método, no lo vimos con procesamiento de texto. El strip lo que hace es limpiar nuestra línea una vez que la extraemos desde el archivo. ¿Qué es lo que limpia? Los espacios sobrantes al final de la línea y al principio de la línea, y el salto de línea, que es quizás lo más importante, ¿ya? Vamos a ver después a qué me refiero con este método strip. Solamente ahora recordarlo y entender que lo que hace es limpiar lo que nosotros extraemos, o la línea que extraemos desde el archivo. Ya, pero lo pasa a mayúscula. Entonces abrimos el archivo de lectura, en este caso lo leemos accediendo línea por línea, y luego al final, terminado ese for, estamos obligados a cerrar el archivo, porque así nosotros le estamos diciendo al computador: oye, ya dejamos de utilizar este archivo, puedes utilizarlo tú para otra cosa que estimes conveniente. Entonces ahí nosotros estamos liberando ese archivo para que otra aplicación lo utilice sin problema, ¿ya? Entonces este close, si bien es muy importante cuando trabajamos con archivos, veamos entonces cómo funcionan estas líneas de código. Vamos a ir a nuestro editor de texto, vamos a crear un nuevo archivo acá, vamos a pegar esto, hacemos acá, el close iría después afuera y esto estaría adentro, y para que aparezca colores lo vamos a guardar, y aquí muy importante, da lo mismo el nombre, test.py, le puso los colorcitos. El archivo test tiene que estar en la misma carpeta donde está nuestro archivo Quijote.txt o el que queramos utilizar, porque cuando hacemos el open automáticamente busca en la carpeta donde se está ejecutando el .py, ¿ya? Entonces eso a tener en consideración cuando estamos probando este tipo de programitas. Seguimos, vamos a ejecutar este código. Vamos acá, ya estamos posicionados en la carpeta en nuestro terminal Python, llamémoslo test.py, lo ejecutamos, vemos que se demora un segundito, pero ahí muestra entonces la frase en mayúscula como estaba en el ejemplo, y acá está la salida. A modo, para que se entienda bien lo que hace el strip, si lo quito, veamos lo que pasa, y ejecuto test, entonces vemos que acá aparece un doble salto de línea. ¿Por qué? Porque el print sabemos que automáticamente hace un salto de línea, porque el siguiente print lo hace a continuación, a menos que pongamos una coma acá al final, pero además está el salto de línea, el backslash n, que trae el archivo cada vez que nosotros hacemos enter para pasar a una siguiente línea. Entonces interpreta el salto de línea y después además está el salto de línea del print, y por eso aparece acá un espacio en blanco y un espacio en blanco. Entonces en la mayoría de los casos va a ser necesario utilizar el strip, y para que esto no ocurra. Entonces eso con la lectura. Además, acá cuando lo abrimos de lecturas con el open, yo no pongo nada más, solamente el nombre. O hay una segunda opción que es redundante, pero podemos hacerla, que es poner acá entre comillas R. Cuando ponemos R, que viene de read o leer, le estamos diciendo que estamos ocupándolo, este archivo de lectura. Y esto es muy importante porque los archivos solamente los puedo abrir en dos formatos básicos. Una, leerlo, y eso me va a permitir ocupar un for, o escribir en él, que es lo siguiente. Y al escribir yo no puedo iterar o acceder al contenido de ese archivo, solamente puedo escribir en él. Ya no puedo hacer un for línea in archivo porque estoy abriéndolo para escritura en este caso, y aquí sí es obligatorio
poner la W acá, de write, escribir en inglés, ¿ya? Entonces, una variable, open, estoy diciendo el archivo que quiero abrir, con W. Luego, lo único que puedo hacer cuando abro un archivo con W es escribir en él. Ya no puedo recorrerlo, así que lo único que puedo hacer es escribir. ¿Y cómo hago eso? Con el método write. Entonces, archivo.write y adentro, como argumento a este método, va solamente un string, eso es importante. Entonces, va una línea, un string único, ¿ya? Con lo que yo quiero ingresar a este archivo. Entonces, entendiendo nuevamente lo anterior, para que haya un salto de líneas dentro del archivo, tengo que en el write ingresar un \n para que haga el salto de líneas. Si no, va a seguir todo hacia el lado de manera infinita, por así decirlo. Y también, como ocupamos un open, tenemos que, una vez que terminamos de escribir, hacer un close. Algo muy importante a considerar cuando abrimos un archivo con W es que al abrirlo, lo que hace realmente Python es crear el archivo. Entonces, si ese archivo ya había sido creado anteriormente, lo que hace es borrarlo completamente y crear uno nuevo vacío. Y después lo va llenando con los write que vayamos haciendo. Pero siempre crea un archivo encima vacío. El problema es que este archivo Quijote, el archivo Quijote que teníamos creado en la misma carpeta, no se envía a la papelera de reciclaje. Entonces, si pongo acá un nombre de un archivo que ya existe, tengan claro que lo va a borrar completamente y no tienen cómo recuperar esa información. Ya, entonces tengan cuidado también cuando ocupan el open con W. Veamos aquí el caso. Por ejemplo, vamos a nuestro editor de texto, voy acá a agregarle más líneas a esto, bla bla bla. Entonces lo voy a guardar en la misma carpeta y aquí yo voy a reemplazar este código por este otro. Ups, aquí lo puse todo hacia el lado, no hay problemas, pero ya. Entonces yo voy a abrir con W nuestro archivo Quijote, que si bien ya lo hemos creado, guardo esto y vamos a ver entonces el resultado acá. Python test obviamente no hace nada, no muestra nada, porque lo que hace es modificar el archivo Quijote. Entonces si vamos acá al Quijote, vemos que de hecho se actualizó, automáticamente el Sublime actualiza el archivo. Esa es una ventaja de este editor de texto. Y vemos que borró las líneas que tenía extra o que habíamos agregado, porque lo que hizo fue reemplazar el que ya estaba. El salto de línea, muy importante, lo que yo les mencionaba. Si yo no pongo estos saltos de línea, lo que va a hacer es escribir todos estos write, los va a hacer siempre hacia el lado. Guardo esto, ejecutamos nuestro test nuevamente, y si ahora vamos acá a Sublime y vemos esto, bueno, acá el Sublime automáticamente fue tirando las líneas hacia abajo, pero si yo voy agrandando esto, nos damos cuenta que está todo hacia el lado, infinitamente, ¿ya? Entonces, para que tengan consideración de que es muy importante el salto de línea cuando queremos que pase a la siguiente línea. Eso con el W. Entonces aquí estamos siempre creando desde cero un archivo, pero no siempre nosotros queremos crear un archivo desde cero. Entonces, ¿cómo hacemos para no borrar todo el contenido? Y aquí viene el tercer y último método que vamos a ver de apertura, que es el A de actualizar o append, por así decirlo, en inglés, que nos permite ir agregando contenido al archivo. Primero, lo abre de escritura, eso es importante. O sea, solamente puedo escribir cuando lo abrimos con A. No puedo iterar con el ciclo for. Solamente puedo acceder a las líneas del archivo cuando lo abro de lectura. Entonces, en este caso, lo abre con A para agregar contenido, y cuando lo abrimos así, lo que hace Python empieza a escribir al final del archivo. Donde quedó finalmente, ahí sigue escribiendo y hace los siguientes write, y no puedo olvidar el close. Entonces, en nuestro caso, si lo abrimos con, nuevamente, aquí tenemos, lo abrimos con A, vamos a borrar algunas letras para que esto se vea bien, ahí sí, borramos aquí unas cuantas letras, y ahí. Entonces, recordemos, teníamos esto hacia el lado, de hecho, ya. Voy a dejar un salto de línea para que escriban la siguiente línea. Vemos ahí que aparece una nueva línea,
Vamos a ejecutar entonces nuestro nuevo programa test, ahora con A de actualizar. Ejecuto. Ahí ya escribió entonces nuestro archivo. Vamos acá y vemos que no borró la línea que teníamos y escribió estos dos elementos, que fue lo que pedimos crear acá. ¿Sí? Entonces ahí estamos los tres formas de abrir. Entonces tenemos de lectura, que podemos jugar el for, de escritura con W, que nos borra el archivo y lo crea, ¿ya? Con A, que nos permite actualizar una vez, si ya está el archivo, lo abre y lo sigue completando. Y en todos hay que acordarse de ocupar el close, ¿ya? El write, también importante que este es un string, el salto de línea para dejarla en salto de línea. Espero se haya entendido. Vamos a ver esto en clase bastante, así que ahí pueden hacer más preguntas, incluso más del trasfondo de esto, trabajar con archivos, y que no es lo mismo, y la importancia realmente cuando estamos programando y lo útiles que son, ¿ya? Ahora no tenemos ejercicio propuesto porque esta es la última clase de la asignatura de contenido, así que espero que le haya gustado, le hayan servido estos videos, le hayan ayudado a comprender mejor la materia, y le hayan gustado realmente, porque harto esfuerzo que me ha tomado hacer este material. Así que nos veremos ahí en los pasillos o en la sala de clase de la universidad, o en la oficina si vienen a hacer preguntas. Nos vemos.